Bienvenidos a un nuevo Curnes, el último Curnes de curso básico de amigurumis. En la lección número 8 que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, estaremos poniendo en práctica todas las lecciones vistas anteriormente, ¿vale? Hoy estaremos realizando un mini amigurumi, tu primer amigurumi probablemente, o si ya has realizado amigurumis, pues vas a perfeccionarlo hoy con este que vamos a realizar. Vamos a realizar este y vamos a poner en práctica todo lo que ya hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces vamos a ponernos manos a la obra, voy a listar material, un poquito de lana, de aguja y de todo lo que vimos en la lección 1. Vamos a tejer los puntos que también vimos en la lección 1. Vamos a estar también hablando sobre los aumentos, disminuciones, todo lo que vimos en la lección 2. También vamos a estar viendo la técnica o el diseño que vamos a utilizar que vimos en la lección 3. Bueno, poniendo de todo un poco en práctica en esta lección 8, ¿listo? Que ya es para finalizar. Te voy a enseñar a hacer uno bien chiquitito para que lo practiquemos y perfeccionemos todo esto. Así que vente conmigo y arranquemos. Bueno, vamos a comenzar a realizar nuestro primer amigurumi o tal vez uno de los tantos que ya hayas hecho pero que estás culminando conmigo este curso. En esta culminación de curso y lección número 8 vamos a realizar un pequeño amigurumi, un mini conejito, y para ello vamos a listar los siguientes materiales. Vamos a listar hilo o lana que tengas, de lo que ya hablamos en la lista de materiales para trabajar amigurumis en nuestras primeras lecciones del curso, y vamos a listar también una aguja para ese tipo de lana. En mi caso yo uso la 3.5. Vamos a listar unos ojitos de seguridad, los que tú tengas o consigas, y vamos a trabajar también con relleno para peluches, lo que ya también habíamos hablado en las lecciones anteriores. Muy poco, porque para este conejito es muy chiquitito, si ven es como el tamaño de mis dedos, es muy chiquitito, así que vamos a necesitar muy poco material. Lo que queremos trabajar en esta lección es aprender un poco de la técnica, de cómo lo debemos realizar, de cómo empalmamos cada parte también, y de todo lo que hemos aprendido en cada una de las lecciones anteriores. Entonces vamos a comenzar muy calmadamente. Vamos a escoger los colores. En mi caso yo tengo este tono, lo vamos a hacer con este, pero el que tú escojas está perfecto, el color que escojas. Vamos a comenzar con los pies. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque si analizamos nuestro diseño, este diseño es hecho en una sola pieza, el cuerpo y la cabeza. Vamos a empezar por las piernas y luego empezamos a subir y a cerrar nuestra cabeza. ¿Listo? Eso es lo primero que estamos analizando, que nuestra pieza es completa. Vamos a comenzar por las piernas. Hacemos un anillo mágico como lo aprendimos ya en las lecciones anteriores. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que el video puede ponerse en reproducción más lenta o más rápida. Es una de las opciones que nos brinda YouTube para poder visualizar mucho más despacio si lo llegamos a necesitar. Para nuestra segunda ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento en todos los 6 puntos. Ya cuando hemos cerrado nuestro anillo mágico, en ese primer punto donde comenzamos los 6, comenzamos nuestra segunda ronda donde hacemos aumento en todos los puntos. Y ponemos un marcador, o puede ser un hilo de otro color, en el primer punto que hicimos comenzando esta segunda ronda. El primer punto de ese aumento, ¿cierto?
Hablábamos en las lecciones anteriores que aumento quiere decir que hacemos 2 puntos en el mismo lugar. Ya hice uno, voy a hacer el segundo y así en cada uno de los 6 puntos hago 2 puntos, o sea 6 aumentos. Eso quiere decir que voy a terminar esta ronda con 12 puntos. Ya llegué donde tengo el marcador o tengo el hilo y ahora en ese punto comienzo mi tercera ronda. La tercera ronda que voy a hacer estos mismos 12 puntos, no voy a hacer aumentos, pero voy a hacerlos tomando solo la hebra trasera, esta de acá atrás. Y como este fue mi primer punto de esta ronda, pongo el hilo o el marcador. Y continuamos trabajando solo la hebra trasera. ¿Qué hace que tomemos la hebra trasera? Les voy a explicar. Cuando tomamos solo la hebra trasera del punto y no ambas, hace que nuestro tejido suba inmediatamente. Mira, si yo lo volteo, el tejido ya me subió inmediatamente y me queda un bordito o una hebra por delante suelta, la cual podemos utilizar para hacer vestidos, para hacer faldas en los amigurumis o para trabajar algo que queramos que quede pegado al cuerpo básico. Puede ser una prenda de vestir o puede ser cabello, lo que tú quieras, y de esta hebra lo puedes trabajar. En este caso lo hacemos para que nuestra piernita inmediatamente tome altura y suba de una vez. Este conejito lo hice con una numeración de aguja menor, así que nos quedó más pequeñito y el que voy a hacer me va a quedar un poquitico más grande. Pasamos a la siguiente, a la ronda número 4 de nuestras piernas. Vamos ahora a hacer 4 filas, 4 rondas. Vamos a hacer 4 rondas de esta misma cantidad de puntos. Aquí ya voy a sacar la hebra porque este es el comienzo. Y vamos a ir colocando la hebra o colocando el marcador donde iniciamos y vamos a ir contando 4 rondas. Debemos ir revisando muy bien que no nos saltemos ningún punto porque normalmente al comenzar a trabajar amigurumis nos saltamos puntos y después no nos coinciden la cantidad de puntos. En este caso debo tener 12 puntos en cada una de las 4 rondas que voy a trabajar. Ya hice una, mira, acá ya llegué al comienzo. Entonces en esta pieza vamos a mirar que en todas las rondas nos queden 12 puntos y vamos a ir también echando un poco de relleno. Aquí terminé la cuarta ronda donde hice los 12 puntos y lo que voy a hacer en el siguiente punto donde debería comenzar la siguiente ronda es que voy a hacer un punto deslizado, así. Hago una cadeneta para que no se me suelte la labor y voy a cortar. Aquí terminaríamos la primera piernita. Voy a sacar mi marcador. Voy a rellenar, si ven que es bien pequeñita, voy a echar muy poquito relleno, corto un poquito de relleno y le introduzco a la piernita, bien en el fondo, dándole también con las manos al mismo tiempo forma y terminado. ¿Listo? Para que nos quede la forma que deseamos. También no solamente influyen los puntos, sino la forma en que rellenamos. Vamos ahora a realizar otra piernita exactamente igual. Vamos a repetir el procedimiento desde el anillo mágico hasta las 4 filas o 4 rondas. Y tenemos nuestra segunda piernita. Y no vamos a cortar la hebra. Vamos a continuar. No la vayan a cortar como hicimos con esta primera. Vamos a hacerla nuevamente. Cuando ya terminamos la segunda piernita, no cortamos la hebra porque con ella vamos a continuar el cuerpo.
Entonces vamos a tomar la primera piernita y donde hicimos el punto deslizado, ahí en nuestro último punto, vamos a empezar la siguiente ronda. En esta ronda vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2 y 3 y realizo un aumento. Ese va a ser el patrón de esta ronda. 3 puntos y realizo un aumento. Y eso lo repito toda la ronda. Pero antes voy a colocar mi marcador en el primer punto que realicé. Un hilito que estoy utilizando. Y continúo. Voy a repetir 3 puntos, 1, 2 y 3 y realizo un aumento. Los aumentos los hacemos en esta ocasión, en esta ronda, para que nuestro cuerpo se engorde un poquito o sea un poquito más ancho. Como aprendimos en nuestra lección anterior donde hablamos acerca de los aumentos y las disminuciones, ¿cierto? Vamos ahora a pasar a la siguiente piernita donde voy a introducir en el punto siguiente y voy a empezar a tejer ahora 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y aumento. Ya en el siguiente punto debo comenzar la siguiente ronda. Aquí vamos a tener 30 puntos. Las siguientes rondas que vamos a realizar, vamos a trabajar esos mismos 30 puntos, ya no vamos a hacer aumentos. Ya hice mi primer punto de esta ronda, voy a poner el marcadorcito y empiezo a trabajar. Vamos a hacer 5 rondas de estos mismos 30 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto, vamos a ir dándole la vuelta hasta que lleguemos otra vez al marcador y sería nuestra primera ronda de estas 5 que vamos a hacer con 30 puntos. Hasta el momento iríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondas. Vamos a hacer 5 más y vamos a ir rellenando también. Las 5 rondas nos van a ayudar a tener altura a nuestro cuerpo y esa es la forma en que diseñamos, ¿no? Ya hicimos las piernitas, ahora lo que hacemos es darle altura y luego vamos a empezar a disminuir para cerrar. Como ya hemos avanzado, podemos mirar que nuestro cuerpo va tomando forma. Ya nuestros piecitos, nuestras piernas están hechas y vamos subiendo ya nuestro cuerpo. Y se ve muy lindo, es algo que vamos a ir armando poco a poco. Vamos ahora a pasar a nuestra siguiente ronda. Vamos a trabajar una ronda de disminución, luego una ronda sin disminución, luego una ronda con disminución y así nos vamos a ir intercalando. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros hacemos solo rondas de disminuciones una tras de otra, vamos a cerrar inmediatamente nuestro amigurumi. Pero si nosotros, y esto lo aprendimos en la lección de disminuciones y aumentos, pero si nosotros intercalamos una ronda con disminuciones y unas rondas sin disminuciones, vamos a ir cerrando paulatinamente y nuestro amigurumi va quedando
con altura, pero al mismo tiempo cerrándose. Vamos a hacer en esta ronda un patrón que va a ser 3 puntos y una disminución. Si recuerdan, eso fue lo que hicimos en la primera ronda de aumentos, cuando unimos las dos piernitas. Hicimos 3 puntos y un aumento. Asimismo, vamos a hacer ese patrón, pero al contrario, no con aumento, sino con disminución, para que tengamos disminuciones ordenadamente. Vamos a empezar con 3 puntos, 1, 2 y 3. Voy a poner el marcador en el primero de esos 3, que es el primer punto de esta ronda, y voy a hacer una disminución. ¿Cómo aprendimos que se hacen las disminuciones en amigurumis? En las lecciones anteriores. Tomamos la primera hebra del siguiente punto, tomamos la primera hebra del siguiente punto y por esas dos pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Hacemos nuevamente 3 puntos y repetimos una disminución, como ya se las enseñé. Y así vamos repitiendo toda la ronda hasta llegar a nuestro marcador. Aquí, si contamos todo, ya terminada esta ronda, nos quedaron 24 puntos. Vamos a hacer la ronda de puntos sobre puntos sin disminuciones para que tome altura. Y vamos a hacer estos mismos 24 puntos. Voy a poner el marcador. No vamos a hacer en esta ronda disminuciones. Solamente vamos a tejer esta misma cantidad de puntos hasta llegar al marcador. Siempre que tejemos amigurumis, nuestros puntos deben ser muy parejos. No nos pueden quedar unos puntos más sueltos, unos puntos más apretados, sino que todos nuestros puntos le tengamos como la misma tensión a nuestro hilo con la mano izquierda. Le vamos teniendo la misma tensión para que nuestros puntos nos queden todos iguales. Y se vea el amigurumi, los puntos se vean parejitos y prolijos. Vamos ahora en nuestra siguiente ronda, llegué ya aquí al principio, y vamos a trabajar ahora sí otra ronda de disminución. Para esta ronda vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2, y hacemos una disminución. Si se dan cuenta, reducimos un punto de los 3 que anteriormente hicimos. Hicimos 3 puntos y una disminución. En esta ronda quitamos un punto. Ahora hicimos 2 y una disminución. Vamos a ir reduciendo cada vez más. Y repetimos ese patrón de 2 puntos y una disminución durante toda la ronda. Al terminar nos van a quedar 18 puntos en total. Vamos a aprovechar siempre que nuestro amigurumi no esté completamente cerrado para poner los ojos. Siempre, como les enseñé, con mucha calma, mucha paciencia, vamos a mirar en qué rondas quedan mejor. En mi caso, en este conejito mini, se las coloqué entre la ronda 13 y 14. Y con unos 3 o 2 puntos de separación. Entonces vamos, aunque tengo unos ojitos más grandes que estos que utilicé acá, vamos a hacerlo. Vamos a contar desde el anillo mágico de las piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre la 13 y 14, que vendría a ser la ronda de 3 puntos, una disminución, voy a colocar los ojitos, voy a ponerlos en un lugar y luego los voy a ir corriendo si es necesario. Si veo que no quedaron bien ubicados, los voy corriendo. Algo que sucede muy a menudo es que nos queda a veces un ojito en una ronda y el otro ojito en la ronda de arriba o abajo. Entonces cuando los ubiquemos vamos a mirar muy bien que nos queden y nos hayan quedado en la misma ronda. Los dos en la misma ronda.
Listo. En este caso voy a dejarle 3 puntitos de separación entre ellos. ¿Listo? Mis ojitos son muy pequeñitos, son como de 3 milímetros o 4 milímetros. Y voy a poner unos brochecitos. Atrás debemos poner internamente unos broches o algo de seguridad para que nuestros ojitos, cuando los niños jueguen con el amigurumi, no se les salga. Mira, ella ajustó. No se les salga, no se les caiga. Si no tienen estos broches, pueden ponerle un punto de silicona. Esto con presión baja hasta donde está nuestro tejido y quedan ahí asegurados. Ahora lo siguiente que voy a hacer, porque ya se está cerrando nuestro cuerpo, voy a introducir un poco de relleno. Recuerden que no vamos a coger el montón de relleno como lo aprendimos en lecciones anteriores del curso y emburugar el relleno, sino vamos a tomar partes muy pequeñas y vamos a ir primero echándole en un costado, en una pierna, luego le echamos a la otra pierna. Lo del relleno es muy importante que lo aprendamos a realizar y a introducir bien relleno, porque a veces vemos amigurumis con una pierna más gorda que la otra o con una cabeza muy enorme, y no es culpa del patrón, sino es porque nosotras le introducimos muy mal el relleno o no sabemos qué cantidad debemos echar. Los amigurumis no tienen que estar súper apretados, súper rellenos. No, porque se supone que son peluches a los cuales los niños van a abrazar, van a pechichar, y pues necesitamos es que nos queden muy flexibles, muy cómodos a la hora de coger, que no quede tan rígido. Entonces vamos a introducir relleno hasta que veamos que nuestro amigurumi está no ajustado, no apretado, pero sí está bien relleno. ¿Listo? Y así vamos avanzando. Vamos ahora en nuestra siguiente ronda, ya cuando rellenamos y vemos que podemos avanzar. En nuestra siguiente vamos a hacer esta misma cantidad de puntos. No vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer esta misma cantidad de puntos que les dije anteriormente en una ronda de punto sobre punto. Ustedes lo pueden hacer con mucha calma. Los amigurumis siempre debemos hacerlos con mucha paciencia, sin arrebatarnos, para que nos queden los terminados bien lindos. Como es pequeño, damos la vuelta de la ronda súper rápido. Ya voy llegando. Y ahora en la siguiente ronda lo que vamos a hacer es hacer disminuciones. Vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y ese va a ser nuestro patrón. Un punto y una disminución. Allí nos quedarían 12 puntos. Y ya para cerrar y terminar nuestro cuerpo, vamos a hacer solamente disminuciones en esos 12 puntos. Para ya cerrar, no vamos a hacer puntos, sino solo 6 disminuciones. 2. Ya rellené más, hasta donde más pude, porque ya lo vamos a cerrar. Y listo. Y hemos terminado ya nuestro cuerpo. Hago una cadeneta. Primero hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Un punto deslizado. Y luego hago una cadeneta para que no se nos pierda la labor. Y dejo una hebrita larguita para coser
o con la aguja lanera. Ahorita les explico cómo lo hacemos y cerramos completamente nuestro anillo ahí, ese huequito que nos quedó. Vamos ahora a realizar, ¿qué nos falta? Si ven que me quedó un poquito más grande porque trabajé con una aguja más gruesa, una numeración mayor. Este lo hice con una numeración bien delgadita, creo que con una 2, porque lo necesitaba así para meterlo en un huevito sorpresa, que le hice un huevito sorpresa y le escondí las orejitas y ahí quedó dentro del huevito sorpresa. Vamos ahora a hacer las manitos, los brazos y terminamos con las orejas. Para eso necesitamos hacer 2 de cada una. Entonces se los voy a explicar y ustedes repiten el procedimiento. Vamos a dejar el cuerpo por aquí. Vamos a trabajar los brazos también con un anillo mágico, pero el anillo mágico no vamos a hacer 6 puntos, sino solo 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuándo hacemos 4 puntos? Cuando queremos que nuestra pieza sea mucho más pequeña. En nuestra segunda ronda lo que voy a hacer, ya introduciendo aquí en este primer puntito de los 4 para comenzar mi segunda ronda, vamos a hacer estos mismos 4 puntos por 3 rondas. Entonces no necesito marcador porque los puedo ir contando. 1, 2, 3 y 4. Y esa sería mi primera ronda de las 3 que tengo que hacer. Lo giro para no trabajar al revés el diseño y continúo. Otra vez 4 puntos que sería mi segunda ronda. 1, 2, 3 y 4. Voy a cortar esa hebra interna que me está estorbando. Esa sería mi segunda ronda. Me falta una para 3. 1, vuelvo y cuento 4 puntos. 2, 3. Ahí se siente un poquito ajustado. ¿Cuál es la idea? Que esto no tengamos que rellenarlo. Muchas veces no tenemos que rellenar nuestra pieza porque es muy angosta y muy pequeñita, entonces no la tenemos que rellenar. Simplemente la podemos dejar así y coser a nuestro cuerpo. Estos bracitos los vamos a coser en el lado, en el lateral de nuestra piernita. Y ya les indico cómo. Voy a terminarlo y vamos a hacer otro exactamente igual a este bracito. Ya tenemos los 2 bracitos. Les dejamos una hebrita larguita para poder coser con ella al cuerpo, ¿listo? Siempre que tengamos piezas separadas de nuestro cuerpo, cuando hacemos piezas de cabeza, brazos, cabello, siempre al terminar le dejamos una hebra larga para con la aguja lanera coser al resto de las partes, ¿listo? Eso lo tenemos claro. Pasamos ahora a la parte final del tejido, que es nuestras orejas. Para nuestras orejas vamos a hacer 2, así que este procedimiento lo vamos a tener que repetir una vez más. Vamos a hacer también un anillo. Recuerden que todo comienza siempre por un anillo mágico. Muy pocas veces lo comenzamos con cadenetas. La mayoría de nuestros amigurumis con anillo mágico. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos nuestro anillo. En la siguiente fila o ronda vamos a trabajar un punto, un aumento. Ya hice un punto. Ahora en la siguiente voy a hacer un aumento. Voy a poner un marcador en ese primer punto que ya realicé. Aquí. Listo.
Y repito nuevamente, un punto y un aumento. En la siguiente voy a trabajar un aumento y subo el marcador al primer punto de ese aumento, ¿no? Y voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. O sea que el patrón de esta ronda va a ser aumento y 2 puntos. Vuelvo a repetir, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Voy a cortar la hebra interna que nos hace estorbo muchas veces. Y voy a girar la labor. No podemos seguir tejiendo así con esto encocado o así como una copa. Tenemos que girarlo hacia el lado derecho así y seguir trabajando ahora sí. Vamos en nuestra siguiente ronda a hacer un aumento. Ponemos el marcador en ese primer punto del aumento que hicimos. Y vamos ahora a trabajar no 2, sino 3 puntos. 1, 2 y 3. Y repetimos nuevamente. Aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. La siguiente fila o la siguiente ronda que va a ser nuestra última de aumentos, porque ya alcanzamos el ancho deseado. Vamos a hacer aumento, ponemos nuestro marcador y 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y repetimos. Un aumento y 4 puntos, 3 y 4. Aquí tendríamos 8 puntos, 1, 9, 10, 11 y 12. Tendríamos 12 puntos en total. Estos mismos 12 puntos vamos a empezar a trabajarlos en 3 rondas. Vamos a hacer 3 rondas poniendo el marcador siempre de estos mismos 12 puntos. Esta sería la primera de esas 3 rondas. Estas orejitas no llevan relleno. Algunas partes de los amigurumis no es necesario que le coloquemos relleno, al igual que los brazos, ¿no? A los brazos tampoco les introduje relleno. Si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo. Pero a las orejitas no le coloqué, esta sería mi segunda ronda, para que no se me olvide. No le coloqué relleno porque las orejitas las vamos a doblar, ¿ok? Cuando ya terminamos esas 3 filas, 3 rondas, vamos a hacer la última y vamos a ponerle disminuciones para que se cierre y podamos doblar. Vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, ponemos el marcador. 2, 3 y 4 y hacemos una disminución. Y repetimos eso una vez más. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y una disminución. Y allí terminaríamos nuestra orejita. Hago un punto deslizado en el siguiente, una cadeneta y dejo una hebrita larga para coser a la cabeza. Así nos queda nuestra orejita, pero cuando la cosemos la doblamos y la ponemos en la parte de arriba de nuestra cabeza. Vamos a hacer la otra exactamente igual.
Ya cuando tenemos todas las partes terminadas, ¿cierto? De nuestro amigurumi, en este caso nuestro conejito mini, vamos ahora a coserlas. Si fuera un amigurumi más grande, pues cuando tengas ya todos los brazos, el cabello, la ropa, todo tejido y terminado, pasamos a coser. ¿Cómo le cosemos? Le llamo yo empalmar nuestras partes. Yo tengo estas agujas laneras con un hoyuelito un ojito bastante amplio que me cabe mi hilo por este hoyuelito. En la lista de materiales para amigurumis que trabajamos en las lecciones anteriores, les mencioné estas agujitas y también los alfileres, que los míos ya están bastante viejitos, pero los uso mucho. Si ves que vas a necesitar los alfileres para fijar las partes donde las necesitas colocar, en el caso de los brazos, las vamos a poner aquí. Entonces, si tú necesitas fijarlos, si crees que este es necesario, lo puedes poner con los alfileres y luego los cosemos. En mi caso no lo veo necesario, pues ya sé dónde van. Vamos a enhebrar primeramente los bracitos. Siempre debemos empezar a empalmar nuestros amigurumis por la parte que se nos facilite y también que nos dé como la pauta de dónde van las demás partes. ¿Listo? Voy a colocar los brazos en el lateral. Como les indiqué cuando los estábamos tejiendo, los vamos a poner al lado de nuestras piernas, ¿listo? En nuestro lateral. Igual con todos los amigurumis hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo los cosemos? Los vamos a coser. En esta ocasión vamos a coserlos, a darles solo unas puntaditas, Los voy a poner dos rondas debajo de nuestros ojitos para que al otro lado lo pongamos en el mismo lugar, ¿ok? Porque si no buscamos un lugar específico, no queremos que nos quede un bracito más arriba que el otro, sino que los dos brazos nos queden en el mismo lugar. Miren, solo es poner una puntada en el amigurumi, una puntada en nuestra pieza y así, una puntada en el amigurumi. Estos brazos, como son tan pequeños, ya con 2 puntadas he terminado, pero hay partes donde son un poco más amplias, más grandes y vamos a necesitar más puntadas. Aquí solo con 2 fue suficiente. ¿Qué hago yo al terminar? Cojo una hebrita de la parte del cuerpo del amigurumi y hago un nudito. Puedes hacer 1 o 2 nudos para que no se suelte. Y lo siguiente es meter la aguja en el cuerpo y sacarla por una parte más adelante o más arriba y jalamos. Unas 2 veces la escondemos y la corto. Ahí terminaríamos ya de poner una parte. ¿Listo? Pasaríamos al siguiente brazo. Vamos a ponerlo en el mismo lugar. Y vamos ahora, después de que coloquen el otro brazo, yo ya lo coloco ahorita, vamos a cerrar esto que les indiqué, que les iba a enseñar. Cómo cerramos terminamos los terminados donde nos quedan huequitos. Entonces aquí tomamos la primera hebra del punto, de todos los puntos que tenemos ahí, creo que son 6 puntos. Tomamos esa primera hebra de todos los puntos, la introducimos y jalamos para que se cierre. Ahí inmediatamente se cierra. Hacemos lo mismo, un nudito, 1 o 2 nuditos en las hebras que tenemos del cuerpo y escondemos hacia adentro. Lo jalamos un poquito
Y listo. Las orejitas. Vamos a poner orejitas. Ahorita yo pongo el otro brazo. Y la otra oreja también. Vamos a poner una y ustedes ponen las dos orejitas y los dos bracitos. Antes de ponerla en el cuerpo, vamos a cerrarla un poco. Voy a pasar la hebra en el otro extremo para que se cierre un poquito y quede dobladita. ¿Sí vieron? Y ahora vamos a ponerla acá. Encima en dirección, en esta ocasión en dirección a nuestro ojo. Entonces voy a introducir la aguja por aquí, la saco por un punto más adelante. Y ahora la introduzco por el otro extremo de nuestra oreja. Siempre debemos tener presente que cuando tenemos dos piezas iguales, las debemos colocar exactamente en el mismo lugar. Espera, miro si se están viendo en la cámara. Las debemos colocar exactamente en el mismo lugar. La otra orejita en la misma dirección que pusimos esta, el brazo en la misma dirección, para que nos quede correctamente ubicado. Punto en la oreja, punto en el cuerpo. Y así cosemos las partes de nuestros amigurumis. No es necesario, yo nunca he creído necesario dar demasiada costura. Solamente exceptuando en la costura de las cabezas en nuestras muñecas. Cuando cosemos cabezas al cuerpo de nuestras muñecas, sí es muy necesario que sea una costura de punto sobre punto, que no se nos vaya a escapar ningún punto ni nos vayamos a saltar puntos. Es muy importante. Pero en la cuestión de brazos, de piernas, pues yo le tomo unas puntaditas, eso sí, muy bien aseguradas, que no se nos vayan a soltar o a caer. Muy bien, con nudito bien aseguradas, pero no es necesario tanta cuestión. Voy a poner el otro y el otro brazo y vamos a hacerle el bordado de la nariz y la boquita. Bueno, así me ha quedado mi conejito ya todo cosido, las partes, y enhebré un hilo blanco. Voy a hacer un nudo al final de nuestro hilo para que este nudo se pierda dentro del relleno. Vamos a hacer una especie de triángulo para nuestra nariz. Para eso voy a introducir en cualquier parte del cuerpo y voy a imaginar un punto donde voy a trabajar ese triángulo. En los puntos donde lo voy a trabajar. ¿Listo? Voy a hacer un triángulo muy pequeñito porque quiero una nariz muy pequeña. Entonces vamos a introducir por aquí. Si creen necesario, vuelvo y te repito, utilizar los alfileres, lo haces. Pones los alfileres formando el triángulo y por allí introduces la aguja y la sacas, ¿vale? Yo voy a formar el triángulo aquí imaginario, pero siempre es necesario por primera vez utilizar nuestros alfileres. Si llegan a perder o a ver que por ahí no era, sencillamente sacamos el hilo de la aguja y sacamos la hebra del tejido y volvemos y lo hacemos, no hay problema. ¿Listo? Eso no tiene que ser estrictamente a la primera vez que me quede perfecto, no, porque estamos en un aprendizaje y también pues podemos tener un margen de error, ya que podemos sacar la hebra. Yo estoy haciendo por acá ya el triángulo y voy a sacarlo por aquí para empezar a rellenarlo. Si ven, ya está el triangulito. Solo voy a empezar a rellenar y hacer puntadas de abajo hacia arriba para que me quede el triángulo. ¿Listo? Entonces empiezo a rellenarlo. Puntadas de abajo hacia arriba y rellenando con la misma, voy ajustando con el mismo hilo, lo voy haciendo. A veces nos cansamos un poco de la aguja lanera, se nos
se nos dificulta sacar la aguja porque no tenemos fuerza o nuestros dedos no nos dan, entonces podemos utilizar un alicate o unas pinzas. Yo uso esta muchas veces para sacar la aguja si se queda muy atascada. Voy tupiendo acá nuestra nariz, así nos va quedando una naricita. Esto lo puedes hacer en todos los amigurumis. Ya saben que todo esto que estamos haciendo acá es aplicable a todos los amigurumis. Mira, listo, aquí yo creo que ya la voy a dejar así. Voy a esconder la hebra sacándola por otro lado de la espalda o de alguna parte, miren. Y vamos a hacerle una pequeña liniecita debajo de nuestra nariz, o la puedes dejar así, también es posible. Si lo quieres dejar así, lo puedes hacer. Yo voy a hacerle una liniecita negra. Hice lo mismo con el hilo negro, lo enhebré y le hice un nudito. Y voy a sacar acá en la base donde quedó nuestro triángulo. Voy a esconder un poco la hebra y la corto. Para que no nos quede ahí esta hebrita. Entonces la escondemos. Y lo que voy a hacer es hacer una simple lineecita hacia abajo y una al costado, que vendría a ser como la línea de la sonrisa o la boquita. Esto todo es cuestión de imaginación, todo es cuestión de imaginación, ¿listo? De cómo ustedes imaginen. Me quedó muy larga la línea. Como ustedes imaginen hacer el rostro, la expresión de su amigurumi. También pueden hacerle pestañas, pueden hacerle cejas. En cuestión de muñecas hay muchas expresiones. Y aquí en el canal también tengo varios videos donde les explico cómo bordar las expresiones de las muñequitas. Listo, para que lo puedan realizar en muñecas también. Aquí ya estoy terminando con la boquita. Listo. Voy a perder 2 veces este hilo y terminamos. Ustedes pueden hacerle cejitas, pueden hacerle más cositas. Yo ya lo voy a dejar así porque es para niño, pero para niña le pueden hacer pestañitas. Bueno, y así hemos culminado con nuestros mini amigurumis, con nuestro curso, nuestro Curnes, culminado con estos preciosos conejitos. Los pueden realizar para cualquier tamaño, para cualquier ocasión, solamente le cambiamos el grosor del hilo y la numeración de la aguja. Y nos quedan estos preciosos conejitos también de cualquier color, los pueden realizar. No se me pueden perder el siguiente lunes, nuestro siguiente curso, porque vamos a aprender a diseñar los patrones. Cuando tú tienes un diseño y quieres hacer algo, lo puedes plasmar en una hojita, lo dibujas y lo pasamos a nuestra versión amigurumi, de dibujo a amigurumi. Es un poco complicado, pero con mucha práctica lo podemos lograr. Así que en el siguiente Curnes, en nuestro siguiente lunes, vamos a hablar mucho, a trabajar mucho cómo diseñar y crear tus propios amigurumis, para que lo puedas aprender, para que tengas herramientas y conocimiento necesario para que lo hagas. ¿Listo? Para que podamos hacer diseños partiendo desde lo más sencillo, claro está. Partiendo desde uno bien sencillo, puedas ir perfeccionando y volviéndote todo un experto o experta en diseñar tus amigurumis. Ya terminado este curso, con nuestro amigurumi vamos a pasar y les voy a pedir que me envíen fotico de su conejito, de su conejita o conejito terminado
a mis redes sociales, sobre todo al grupo de Facebook que tenemos. Tenemos un grupo de Facebook, aquí en la descripción del video encuentras el enlace, así que por allá espero fotico del conejito, porque lo vamos a subir en un video junto con el que vamos a hacer en el próximo curso de diseño y creación de amigurumis de patrones propios. Vamos a hacer un video con todos los que ustedes me envíen y se los voy a subir para que veamos todo lo que hemos aprendido y avanzado. Y vean sus conejitos y todos sus proyectos en un video. ¿Listo? Así que los espero por el Facebook, por el grupo para que me compartan sus conejitos. Espero que este taller y este curso de amigurumi básico les haya sido de mucha bendición. Me comparten, me dicen aquí en los comentarios de qué quieren más que les enseñe, qué video quieren que les grabe, de qué tema en especial, y con mucho gusto les estoy compartiendo pues mis conocimientos y mi experiencia. Nos vemos en el siguiente Curnes. Bye bye.